Hola, buen momento para ti. Un gusto estar aquí contigo una vez más en Solar, Psicología para la Nueva Humanidad. Mi nombre es Miguel Ángel, yo soy psicólogo y acompaño a personas en sus procesos de sanación y de evolución. Me encanta compartir este momento cuántico contigo porque aquí desarrollamos ideas, conceptos y prácticas que nos van a ayudar a evolucionar y a realizar el plan divino en el planeta Tierra, que es el cielo en la tierra, pero hoy vamos a hablar precisamente de lo que no nos permite o lo que no nos facilita realmente vivir en nuestro diseño divino, y lo vamos a abordar desde la psicología. Por lo tanto, lo que pienso yo o una de las cosas que menos nos facilita este proceso, que más nos bloquea este proceso, es nuestra sombra psicológica. Nuestra sombra psicológica a nivel individual, cada uno de nosotros tiene una sombra psicológica. También hay una sombra en la familia, en la comunidad, en las naciones. Pero entonces, ¿qué es la sombra psicológica? La sombra psicológica es un concepto que propone especialmente, me imagino que diferentes civilizaciones han podido o han narrado, le han dado nombre también a este fenómeno de la psicología humana. No obstante, Carl Jung es quien lo trae de vuelta al seno de la civilización europea hace 100 años, en donde él, a través de su propia vida, su propia experimentación y a través de la observación de los pacientes, miles de pacientes que atendió, logró darse cuenta que hay una dimensión, en efecto, sería un complejo psicológico presente en la psicología humana, y es la sombra. La sombra. Eso que no nos gustaría ser, pero que somos. Por un momento sentate en esa afirmación. Eso que a vos no te gustaría ser, pero que sos. No obstante, como no te gusta ser, hay una tendencia del ego programada, es la naturaleza del ego, y también programada por la cultura, que todo lo que el ego considera que es feo, que no es valioso, que no es deseable, desde muy temprana edad, desde niños y niñas, aprendimos a rechazar lo que nos parece feo, especialmente de nosotros, porque papá, mamá, abuelo, abuela, amigos, primos, primas, familia, películas, generalmente nos castigaba o nos rechazaba o no nos valoraba, no nos reconocía si no éramos la imagen idealizada de lo que un niño o una niña debía de ser, especialmente en tu contexto familiar. Por lo tanto, todas las cualidades que tú desde niña, desde niño, empezaste a ver que no eran deseables, que no eran reconocidas, que no eran bellas, aspiracionales, las fuiste reprimiendo, o se te pidió que las reprimiera. Y por reprimirlas no desaparecieron, simplemente quedan reprimidas en el inconsciente, en tu mente inconsciente. Recordemos que el inconsciente nos mueve, ¿no? Es decir, tú no estás pensando que debes de respirar en estos momentos. Hay procesos inconscientes. De esa manera hay muchos procesos inconscientes, no solo a nivel biológico, sino también psicológico, incluso espiritual. Y la idea entonces es poder conocer a nuestra sombra psicológica, porque nuestra sombra psicológica está en las partes negadas de nosotros mismos. En la sombra psicológica está nuestro conflicto fundamental. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque ahí está nuestro conflicto, y no me gusta hablar en imperativos, sino más bien porque sería tan oportuno poder conectar con nuestra sombra e integrarla, porque nos pertenece. Nuestra sombra, no porque no nos guste, no porque a la cultura no le guste, no significa que no nos corresponda y no nos habite. Antes, irresponsabilizarnos de ella pienso yo, es una de las razones por las cuales estamos viendo los problemas de convivencia que estamos teniendo en estos momentos a nivel de familia, grupos,
naciones. Mucho del estudio de la sombra me encantaría poder introducirlo también a la discusión y al diálogo político. ¿Por qué? Porque la persona que no es consciente de su sombra y no es consciente cómo la psicología dialoga con la propia sombra, no va a comprender que a veces proyectamos nuestra sombra en el otro, en los otros. Nuevamente, la persona que no está familiarizada con el trabajo de sombra, que su ego no comprende o no conoce esta dinámica, lo que va a hacer es lo que nuestra psicología está programada por diseño, y es todo lo que me parece desagradable o lo que no me gusta de mí. Me cuesta reconocerlo en mí porque es peligroso, porque tengo la programación de papá, mamá, entorno, colegio, de que si lo acepto en mí voy a estar mal yo, y me da vergüenza, me da culpa. Entonces, desde chiquito vengo negando esa parte de mí, al punto tal que me desconecto de esa parte de mí, la ignoro. El ego tiene el cerebro también, esto es neurocientífico también, tiene unos sesgos de atención, de percepción, que se moldean desde temprana edad. Entonces todo lo que no me gusta de mí, tiendo a así verlo en las otras personas, a proyectarlo en las otras personas. Y esta es una de las primeras formas que podemos ir reconociendo nuestra propia sombra. Y es difícil, miren la madurez y la responsabilidad que requiere, que es todo lo que no me gusta del otro, posiblemente esté en mí. Ojo, esto no es matemático. No obstante, en mi práctica, generalmente ocurre. Es decir, en las personas que acompaño a nivel psicoterapéutico, en escuchar a mi mamá, en escuchar a mis amigos. Y claro, yo no meto la cucharada porque es algo que respeto mucho, pero mucho, por ejemplo, de lo que mi madre detesta, la injusticia, ella, por ejemplo, también tiene actitudes injustas. Entonces, este es un primer acercamiento de lo que es nuestra sombra psicológica. Nuevamente, recapitulemos. Nuestra sombra psicológica son aspectos de tu ser, son aspectos de tu yo que están presentes desde temprana edad y que culturalmente, a través de papá, mamá, familia, entorno, colegios, amigos, amigas, contenido de redes sociales, etc., nos fueron diciendo, informando, indicando que ciertos contenidos nuestros, cualidades nuestras, no eran bonitas y deberíamos de avergonzarnos de ellas. Lo que hacemos es las guardamos y después nos desconectamos tanto de ellas porque nos parecen tan vergonzosas que la única forma de conectarnos con estos contenidos es mirándolo de manera segura a través de un otro. Es que él es inferior, es que él es menos que yo, es que él está robando, es que él es injusto, es que él es violento. Y de esa manera, si tenemos la osadía, la valentía de observar, bueno, cuántas veces yo me he sentido inferior, cuántas veces yo he sido violento, tal vez conmigo mismo, tal vez con mi primito chiquito, o mi hermano menor, o mi hermana menor, o con mi abuelo, mi abuela. Cuántas veces yo también he actuado mal. Por eso este video se titula El mal en nosotros. Tenemos que reconocer el mal en nosotros si realmente queremos evolucionar. Si no, vamos a seguir en guerras. Y especialmente en guerra con nosotros mismos. Y esto es lo más importante, porque la sombra en ti lo único que quiere es ser vista, ser amada y ser integrada a través de la sabiduría. Y para eso, por ejemplo, una de mis sombras, tengo muchas sombras, o dentro de mi sombra hay diferentes contenidos, diferentes complejos, diferentes personajes, diferentes narraciones. Una de mis sombras es, y esto lo tenía muy presente sobre todo a mis 20 años, es la debilidad.
decía yo a mis 20 años, recuerdo, 20, 21 años, recuerdo decir que la gente débil me parecía inferior, digámoslo así. Tenía un ego, nuevamente una personalidad, un ego que se creía muy fuerte porque había soportado diferentes abusos, traumas y porque había podido salir adelante. No obstante, en mi proceso de sanación llegué a un momento tal en donde a los 26, 27, 28 años, 29 años inclusive, tengo 31, donde me conectaba con memorias, con contenidos psicológicos reprimidos en mi proceso de sanación, en donde la sensación era una sensación de total debilidad, de sentirme débil, de sentirme totalmente abusado, de sentirme totalmente desesperado en mi impotencia de no saber qué hacer con esta energía y poder reconocerme en esos momentos, aceptar mi debilidad, aceptar que me sentí inferior por mucho tiempo de mi vida. Logré hacer las paces con esa parte de mí y en vez de rechazar esa parte de mí, la abracé, la amé, la integré y la nutrí. Y desde allí, al integrar esa parte de mi sombra, he tenido lo que me ha permitido es amarme incondicionalmente en la medida de lo posible, pero cada vez más amar lo lindo de mí, pero también lo feo de mí, lo que no es admirable de mí. Poder descender a la sombra, descender al inframundo que hablan los griegos, al Hades, y poder rescatar las partes de mí que estaban negadas allá, porque ser débil, un hombre, ser débil, un psicólogo que supuestamente debería de tener todas estas herramientas, ¿por qué se va a sentir débil? Entonces, precisamente hacer todo este trabajo de sombra, pude rescatar esa parte de mí, no juzgarme cuando a veces siento esa sensación también de debilidad o me siento muy chiquito, sino por el contrario, materno esa parte de mí, paterno esa parte de mí, acompaño esa parte de mí, y al mismo tiempo eso me permite relacionarme mejor con los otros, me permitió relacionarme mejor con los otros, me permitió abrirle mi corazón a las personas que acompaño cuando ellas y ellos también están en un momento de profunda debilidad, porque yo sé que es eso, pero en vez de juzgarlo, lo acompaño, lo acompaso, lo abrazo con amor y con sabiduría. Entonces, la idea de este video es que primero hacer un llamado a ¿cuál es tu sombra? ¿Qué partes de ti niegas? ¿Qué parte de ti no te gustaría ser, pero que eres? Porque lo sabemos, en el fondo sabemos que hay partes de nosotros. Veo mucho yo, por ejemplo, hay mucho en la sombra de las personas que acompaño, una sensación de inferioridad. Y por lo tanto hay una compensación del ego a querer ser superior. Y por eso hay mucha ansiedad o depresión, porque no podemos ser esa idea de superioridad que nos gustaría, a través del trabajo, del éxito, del dinero, de la belleza. Y por lo tanto nos frustramos, nos volvemos ansiosos, no terminamos de aceptarnos completamente y por lo tanto no podemos vivir o abrir el corazón, no podemos vivir en el corazón y a través del corazón, porque el corazón es una conciencia de la plenitud. El corazón está presente aquí y ahora tal y como es, sintiendo todo lo de arriba, todo lo maravilloso, toda la gloria, pero también todo lo de abajo. Todas las sensaciones densas, emociones densas, pensamientos densos, el corazón también lo siente. No obstante, el corazón es capaz de alquimizar esa densidad a través de la aceptación plena y la sabiduría. Saber qué hacer con nuestra sombra cuando nos aparece. Dos puntos importantes acá. El primero es, tenemos que ver nuestra sombra para dejar de seguirla proyectando en el colectivo, ¿no? En la derecha, en la izquierda, en el capitalismo, en el comunismo, etc. Observar qué de eso está en ti. Me gustaría profundizar ahí, tal vez en un segundo video sobre la sombra lo haré, no obstante el formato que quiero darle a estos videos es de 20 minutos. Ese es un primer momento y de observar qué hay en tu sombra. Obsérvalo, y como es difícil, por ejemplo, seguro acá tal vez estoy proyectando alguna sombra,
ya, me toca mirar, me toca voltear, tengo que tener la sensibilidad de buscar dónde está mi sombra. Por eso mismo a veces no la vemos. Ojo, no nos gusta ver a la sombra y también la sombra se nos esconde. Este trabajo es bellísimo, pero también es difícil. Entonces hay formas de observar nuestra propia sombra. Primero es la pregunta frontal: ¿qué he escondido de mí? ¿Qué no acepto de mí? ¿Qué pienso que es malo en mí? Y sentarte con eso y alquimizarlo, transformarlo, ver cómo lo integras. Lo segundo es a través del humor, los chistes, a través de lo que te da risa o a través de cómo tú recochas. Tú puedes incluso encontrar los temas que están en tu sombra. Si recochas acerca de la superioridad de las mujeres o la superioridad de los hombres, ahí hay aspectos de la sombra que a través del código del humor, del código moralmente aceptado del humor, logras expresar tus contenidos de la sombra. Ojo, la sombra intenta y en efecto en momentos se expresa. Está en la sombra y de la nada se desborda. Y de la nada algo nos posee y nos hace ser violentos sin que nos demos cuenta, o nos hace ser un hombre lobo a la cacería de lo que desea y lo que tu ego y las creencias de tu ego no te permiten conectar con los deseos. Y ojo, a veces en la sombra no solo está lo malo, también a veces en la sombra están todos los talentos que tú ocultaste por miedo a que te rechazaran. Entonces, si ven todo lo que hay en la sombra y todo el trabajo que la humanidad en estos momentos necesitamos hacer, un trabajo de sombra, necesitamos mirar hacia adentro y reconocer qué hay en nuestro inconsciente, individual, familiar, colectivo. Porque si no, estos contenidos se distorsionan. Estos contenidos nos hacen sentir juzgados, nos fragmentan, nos hace sentir que hay una guerra de bandos en nosotros, de fragmentos en nosotros. Una queriendo llorar como un niño chiquito desconsolado, otro queriendo ser violento por su frustración de no poder expresarse como realmente se quiere expresar, y el ego intentando hacer maravillas con tener todas estas fuerzas en nuestro inconsciente de alguna manera, y a veces no lo logra, y por eso nos desbordamos con las bebidas alcohólicas o con ciertos excesos. De una u otra manera el exceso nos permite expresar o aliviar la tensión de estos contenidos en nuestra sombra. Entonces la forma de conectar con tu sombra es hacer un trabajo de espejo, mirarte al espejo y dialogar contigo mismo sobre esto. El segundo, presta la atención a tu humor, a los chistes que haces, a los chistes que te da risa. Te da risa cuando alguien es violento con otra persona, con otra raza, con las personas gordas. Observa qué hay allí. Y empieza a hilar fino, porque tal vez te da risa que se burlen de las personas gordas o flacas u homosexuales. ¿Qué hay allí? Porque tal vez no es literal, no es que tú hayas sido un niño o una niña gorda, es posible. Tal vez tu mamá, tal vez tu papá. Todo esto, tal vez una persona queer o una persona trans sexual o una persona homosexual. ¿Qué hay allí? Porque eso te incomoda. Porque la persona está en su mundo. Quien se incomoda por eso sos vos. Pensá que hay en vos, que eres reactivo a esa situación. Y si quieres hacerlo con acompañamiento profesional, me puedes escribir, lo investigamos juntos. Ahora, otra forma de hacerlo es a través también de preguntarle a alguien de confianza, un amigo o una amiga, o un hermano o una hermana. No te recomiendo a papá y a mamá porque a veces el sesgo está muy, muy alto, pero es preguntarle: mira, vi este video y a veces hay partes de mí que nosotros no vemos. ¿Vos qué crees que hay en mi sombra? Eso es una muy buena forma de que un otro te sostenga el espejo y te diga: mira, yo veo esto. Yo veo que a veces no sos consciente que en estos momentos te parece muy importante ser justo en el trabajo, por ejemplo, pero a veces cuando estamos con los amigos
sos más impositivo y siempre querés que hagamos lo que vos querés hacer. Ahí hay un trabajo de sombra. Importante, estas son recomendaciones. ¿Y por qué estoy haciendo y por qué recomiendo esto? Es porque cuando integramos nuestra sombra dejamos de estar en conflicto con nosotros mismos, con el mundo, y cuando dejamos de estar en conflicto con nosotros mismos y con el mundo, nuestro corazón se siente seguro. Nuestro corazón se siente en paz, no se siente en guerra. Y cuando nos sentimos de esa manera, nos sentimos completos y nos movemos ahora desde la completitud, cada vez creciendo más, ¿no? Porque a veces no es un punto finito, de ya, estoy completo, o sea, integré mi sombra de la inferioridad, bueno, y ahora está en mí, ¿no? Estoy en estos momentos hablando poniéndome ejemplo, ya integré mi sombra de la inferioridad, ya estoy completo. No, también hay otras sombras, por ejemplo, la sombra de la sexualidad. Por ejemplo, me molesta las personas que son, a mi parecer, vulgarmente sexuales en redes sociales y en público. ¿Por qué me molesta? Porque yo también soy sexual y he asumido una sexualidad diferente, de expresarla de maneras diferentes, espiritualizar mi sexualidad. Y me molesta ver que hay otras personas que no lo hacen. Pero nuevamente el problema está en mí. Y de esa manera puedo aceptar que las personas que quieran expresar su sexualidad vulgarmente están en su derecho. No estoy de acuerdo, pero no las juzgo. ¿Sí ven la diferencia? No las juzgo porque sé que están en ellas y no voy a proyectar en mí, no voy a proyectar de mí que yo creo que la sexualidad o yo he decidido que mi sexualidad sea diferente. No proyecto ese juicio en ellas y por lo tanto las dejo ser. Y por lo tanto puedo no estar en de acuerdo, pero puedo convivir con esa otra forma y expresión de la sexualidad. Esto, de una u otra manera, nos afecta mucho porque no solo es papá y mamá quien nos hizo creer que debíamos de reprimir partes de nosotros, sino también la religión especialmente católica y de hecho otras religiones también, como el budismo también niega muchas veces, o hay ciertas enseñanzas del budismo y otras enseñanzas que nos hacen negar ciertas partes de nosotros. Especialmente en la sombra generalmente están los instintos, la rabia, el deseo, la envidia. Bueno, y la Biblia o esta religión cristiana, católica cristiana, nos dice que tenemos que ser dignos del reino de Dios. Imagínense esa presión. Que mi ego tiene que ser digno de entrar al reino de los cielos y de no hacer enojar al Padre, que generalmente a veces es un padre juzgador de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, no nos atrevemos siquiera a mirar el mal en nosotros. Más fácil verlo afuera. Y nosotros orando, a ver si cuando morimos podemos pasar por el camino estrecho y llegar al cielo. Bueno, cuando morimos vamos a conectar con nuestra sombra. Porque todas las barreras del ego se desaparecen y todo lo que no elaboraste, todos los contenidos reprimidos, todo lo que no sentiste, lo vas a sentir en ese momento de muerte y por lo tanto no vas a poder entrar al cielo generalmente. A menos que no te dé asco en ese momento y puedas aceptar hacer un trabajo turbo, acepto toda esta sombra en mí y quedas en paz. Para ahí sí ascender a un estado de frecuencia de conciencia que sea correspondiente a el cielo. Entonces, este tema del cielo en la tierra que he venido dialogando, cómo a veces nos ha afectado para aceptar nuestra sombra. Cómo hemos creído que tenemos que ser el cielo en la tierra para poder ser dignos, o al menos yo también lo he sentido así. No obstante, también es elevar o llevar la tierra al cielo, y es no avergonzarnos de nuestros instintos más bajos, de nuestros instintos de estar en un cuerpo mamífero, de desear lo que deseamos, de querer experimentar lo que queremos experimentar a través del cuerpo. No obstante, es la unión de los opuestos. Tampoco es simplemente ser una criatura
instintual que le da rabia y prende fuego y se incendia, o que le da un apetito y va y come lo que quiere comer en todos los sentidos posibles, sino que puedas al mismo tiempo ante la sombra no rechazarla, no rechazar el animal en ti, no reprimirlo, pero sí dialogar con esa energía en ti, espiritualizar los instintos para elevar la tierra, el cuerpo, al cielo. Y eso requiere también sabiduría. Por lo tanto, para comprender y aceptar el mal en nosotros, necesitamos sabiduría, saber qué hacer con nuestros instintos, saber qué hacer con lo feo en nosotros. Y la sabiduría es sabia porque comprende qué es el amor. Así que la próxima vez que aparezca tu sombra, trátala con amor. Pero eso te va a hacer la pregunta, y es, ¿sabes qué es el amor? Estoy pensando, sí, dejar el video hasta aquí. Yo creo que he hablado bastante. ¿Cómo cierro el video? Esperen que tengo notas, voy a ver. Dejemos ahí por el momento. Un gusto estar contigo. Este tema, digamos que se enriquece más en la medida que lo estudiamos caso por caso. Por el momento, ese es de manera general la sombra que está en nosotros. Cuando la integramos, nuestro demonio interior, nuestros demonios o nuestras partes distorsionadas o nuestra bestia, se transforma en un animal sagrado. Cuando integramos nuestra sombra, deja de haber un conflicto en nuestro interior, deja de haber un monstruo debajo de la cama y se convierte en un animal sagrado que te guía, que te defiende, que te da su poder y que te permite anclarte, enraizarte y decir, este soy, esta soy y estoy vivo, totalmente vivo en todo lo posible, no solo en las ideas, en la conciencia elevada, sino aquí y ahora, sintiendo todo de mí, mi gran capacidad creativa, pero también mi gran capacidad creativa desde el cuerpo, desde las sensaciones, desde el encuentro con un otro totalmente presente, sin juicios hacia el otro y hacia mí mismo. Y eso es lo que necesitamos. Y lo que nos divide es la sombra que vemos en nosotros y también no saber qué hacer con la sombra de los demás, porque los demás también tienen una sombra. Papá, mamá, todos tenemos una sombra y no nos hemos responsabilizado de ella. Así que empecemos por responsabilizarnos de la propia. Eso es el mayor aporte que podemos darle a estos momentos, a la humanidad y a tu evolución. Esto te beneficia a ti, esto es traer la paz a ti. Esto es lo que te va a abrir la capacidad de vivir en tu corazón y sentirte tranquilo y seguro que en ti no te van a sabotear, que en tu reino, que en tu propio reino, en tu mundo interior hay paz, hay coherencia, hay integridad, hay amor. Así que eso es, un gusto estar aquí, un gusto servirte. Si este conocimiento y si esta transmisión te sirvió, muchas veces confío en que no son solo las palabras como ideas, sino la transmisión de energía que hago aquí. Ahorita cuando es que esto te sirve, ya está, es que mucho amor para ti, cuídate mucho.